Busquen sus Biblias. Comenzamos hoy, segunda a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo del 1 al 12. He titulado este mensaje, ¿qué estímulo puede haber en el sufrimiento? ¿Qué estímulo puede haber en el sufrimiento? Nosotros estamos bombardeados por ofertas de supuestas iglesias que dicen, pare de sufrir, pare de sufrir. O también iglesias que ofrecen que la bendición es meramente materialista, que la bendición significa tener un carro nuevo, mejor sueldo, conseguir una buena esposa, tener una floreciente empresa y cero estrés. Pero la Biblia no me enseña nada de eso. En la Biblia el Señor juega limpio y dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Muchos cristianos, cuando están enfrentando los golpes de la vida, los sufrimientos, las batallas que van a encontrarse día a día, no saben qué hacer. Y muchas veces, como se le ha prometido una vida de pare de sufrir, o que no va a haber sufrimiento, o que todo es una bendición meramente de tesoros terrenales, entonces quedan destrozados por las batallas de la vida terrenal y son víctimas de una mala enseñanza. Pero la Biblia de tapa a tapa me enseña claramente que en el mundo tendremos aflicción, pero ¿qué estímulo tiene el sufrimiento para nosotros? ¿Habrá alguna enseñanza grande en el sufrimiento? ¿Habrá grandes aprendizajes? Yo pienso que sí. No solamente yo lo pienso, así lo dice la palabra de Dios. Por ejemplo, uno de los beneficios en que somos más fuertes es que somos más fuertes en el Señor en medio de las peores pruebas. Cuando estamos en Cristo y enfrentamos pruebas, resultado es que entre más débiles estamos, más fuertes somos en Cristo. Vamos a buscar segunda a los Corintios, a manera de introducción, segunda de los Corintios, capítulo 11, cuando el apóstol Pablo hace una lista de todos sus sufrimientos, y no lo hace porque quiere, sino que lo tenían en poco. Versículo 23, capítulo 11, dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, porque Pablo no acostumbraba a sacar su currículum vitae. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos, muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? Yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Y dice el verso 31, y el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. La vida del apóstol Pablo era peligrosa, era un Indiana Jones. Si nos ponemos a ver todo lo que vivió, exactamente, ese hombre no era candidato para ninguna póliza de seguro, porque su vida era vivir el peligro constantemente. Y aparte de todos estos peligros, si vemos el capítulo 12, versículo 6, 7, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Era una dolencia, una afectación en su propio cuerpo, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Cuál es la bendición del sufrir? Es cuando el poder de Dios se agiganta en nosotros. ¿Cuál es la bendición de sufrir? Cuando el poder, el magnífico, soberano y misericordioso Dios actúa en nosotros con mayor intensidad. Entonces, ¿hay alguna bendición, un estímulo en el sufrimiento? Sí. ¿Cuál es el gran problema de nosotros? El tener el control de la situación. Pero cuando estamos debilitados tenemos que darle todo el control a Dios. Además de este beneficio de que el poder de Dios se agranda cuando estamos en pruebas, vamos a ver 3 beneficios más en este hermoso capítulo de segunda de Tesalonicenses. Y vamos a ver 3 elementos en este capítulo. ¿Qué estímulo tiene el sufrimiento? Produce paciencia en las tribulaciones. Produce paciencia. Busquemos. Dice, vamos a leer del 1 al 5. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos, viene la parte medular, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda más para con los demás. ¿Y por qué creció esta fe y el amor? Sigamos leyendo. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Cuando hay persecuciones y tribulaciones y las soportamos en el poder de Cristo, ¿qué aumenta en nosotros? La fe. ¿Qué aumenta en nosotros? El amor. ¿Qué victoria tenemos? La paciencia. Es una virtud que se logra a través de la tribulación. Y una persona paciente tiene todo. Romanos 5:3. Romanos 5:3. 5 versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. ¿Y la paciencia qué? Prueba. Y la prueba, esperanza. O sea, es decir que después que tenemos paciencia, viene otra prueba, y puede venir una prueba más grande aún, pero estamos con mayor capacidad para enfrentarla, porque tenemos la paciencia de Cristo. Es una virtud maravillosa la paciencia, porque de acuerdo a Santiago, dice que tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, y sea vuestra paciencia, haga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Cuando tenemos paciencia, no nos falta nada. El mundo no quiere paciencia. El mundo es impaciente. El mundo no tiene paciencia, ni siquiera con su computadora, porque quiere velocidad. Quiere que la internet sea rápida. No puede tener paciencia para esperar un elevador. Quiere el microondas, quiere la velocidad. Pero en Cristo Jesús maduramos a través de las tribulaciones. Cualquier cristiano que me viene a decir a mí, no pidas paciencia porque te va a llover prueba, es ese hombre, ese niño, ese bebé, ese consentido, no sabe lo que está diciendo. Porque la virtud cristiana mayor, ¿cuál es? La paciencia. ¿En cuanto a qué? Al carácter, al carácter. Hermanos, es importante esta realidad, porque no es un caminar en esta tierra de rosas sin espinas. Va a haber dolor en esta tierra. Pero con Cristo, el Señor promete que Él va a estar allí. ¿Cuál es la garantía de Dios? La paciencia. ¿Y cuál es la mejor forma de la manifestación de la paciencia? La paz en medio de las
tribulaciones. La paz en medio de las tribulaciones. Pero el mundo es contrario. En el mundo sin Dios, cuando vienen problemas, dicen expresiones como, tú estás salado. Usted tienes una mala suerte, una mala racha, naciste estrellado, qué bárbaro, tú échate un baño, ir a otro un brujo, a un curandero, a que le hagan un lavado, porque estás salado. Pero nosotros los cristianos, al contrario, entre mayor prueba, mejor carácter. Mejor carácter. ¿Quiénes son los mejores consejeros en la iglesia? ¿Quiénes son? Las personas con las cuales uno puede decir, hermano, háblate con fulana de tal, los que han pasado por diversas pruebas. Esos son los que pueden hablar, los que han pasado por 1000 batallas. Una persona, un cristiano, tiene que tener puesta siempre, ¿qué? La armadura del soldado, porque va a enfrentar muchas batallas. Así que dejemos a un lado, miren lo que dice el apóstol Pedro, en 1 Pedro 4, versículos 12 al 19. Pedro lo dice de una forma muy magistral. Vamos a buscar a Pedro. Mira, Pedro 4, 12, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Ay, hermano, mira lo que me está pasando. Mira este problema ahora que estoy buscando más a Dios. Mira lo que estoy sufriendo. Oye, qué cosa más extraña. Estás pasando una prueba. Qué raro que te cayó a ti. Dios mío. Pero todos nosotros estamos... Miren, hermano, yo soy pastor, ¿no? Yo conozco el dolor de muchos y el mío también lo tengo. Y lo mejor para una buena iglesia es tener un pastor sufrido. ¿Por qué? Porque tiene la paciencia de Dios. Y cuando uno ha pasado por pruebas tan duras y ha batallado con gigantes, entonces cuando ve los problemas digo, no, mira hermano, no te preocupes por eso. Ese es un Goliatcito. Tranquilo, esto lo va a pasar. Pero un pastor que no haya pasado por padecimiento, no creo que sea un buen pastor. Es un teórico. Él es un teórico, no tiene la empatía de meterse en el dolor ajeno. Pero aquí dice Pedro que no nos sorprendáis como cosa extraña, sino que dice el verso 13, sino que gozaos. Oye, ¿qué cosa? ¿Qué dice? ¿Qué dice, hermanos? Gozaos, coincide con Santiago. ¿Quieres tener por sumo gozo? Dice gozaos. ¿Quién dice aleluya, Señor? Gloria a Dios, que me choqué hoy. Ah, eso está duro, ¿ah? Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Y en verdad que no hemos padecido por Cristo. Un choque no es un padecer por Cristo. Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no esperemos la alegría terrenal, que es transitoria, que es temporal. Dice Cristo, no os hagáis tesoros en la tierra, donde el ladrón mina, donde hay hollín y orín, ¿verdad? Sino que haceos tesoros en los cielos, donde ni el orín ni el hollín corrompen, ni donde ladrones minan, ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también que vuestro corazón. Vuestro corazón. Cuando se dio la crisis nuestra republicana con el tiempo de la dictadura, pues, de Noriega, cuando cayó antes de la invasión americana, hubo gente que se le congelaron las cuentas bancarias. ¿Se acuerdan cuando se disminuyó la circulación de dólares? Hubo gente que hubo la congelación de dineros. Prácticamente pareciera que el vudú existiera, porque una vez se pinchó la cuenta bancaria, hubo acá varios infartos en el hospital. Porque donde están tus tesoros, ahí también estará ¿qué? Tu corazón. Fue un tiempo crítico, pienso que eso fue una de las grandes crisis de Panamá, pero que le ayudó a madurar. Inclusive la misma banca panameña maduró a través de esa crisis, porque los pueblos maduran a través de las crisis. Y nosotros también como matrimonio, los matrimonios, por ejemplo.
Dígame si no hay matrimonio, no va a haber en tiempos matrimoniales, tiempos duros. Eso de que, ay, se sacó la lotería con este hombre. Oye, qué barbaridad, qué bueno, está bien casada, dice. Como dice por acá, está bien casada. Hermano, ¿quién dijo eso? ¿Quién dijo que la vida matrimonial es el príncipe azul con la bella durmiente? Ah, es un cuento de hadas. Si Cristo no está de por medio, es dura, es dura. Porque el amor matrimonial bíblico es que voy a amar en tiempo de escasez o de abundancia. Y lo peor es venir de la abundancia a la escasez, esa sí da dura. De la mejor es venir al revés, de pobre para rico que de rico para pobre. Pero nosotros como cristianos, nuestro amor no depende de las circunstancias, al contrario. Un matrimonio, cuando tiene diferentes embates de la vida, se fortalece en las pruebas, ¿sí o no? Las pruebas nos afirman, las pruebas nos hacen depender de Dios. ¿Ah? Cuando estaba yo comenzando mi matrimonio con mi esposa, y a veces estábamos medio estrechos, y de repente orábamos al Señor, y me encontré $10 en un bolsillo, en un pantalón. ¡Wow! Señor, gracias Padre, ¿cómo proviste este dinero que no esperaba? ¿Ah? Oye, ¿pasa o no pasa que esos tiempos se ven, y cómo se ven hacia atrás todos esos tiempos? Se ven como el tango argentino, se ven tristones, se ven, no, al contrario, se ven hasta como, oye, ¿qué tiempo? ¿Te acuerdas aquellos tiempos? ¿Cómo se ven? ¿Qué nos fortalece como matrimonio? Tribulaciones, las pruebas, dolores. Y dice, sigamos leyendo el verso, vamos a llegar hasta el 19 en 1 Pedro. Dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, ¿qué sois? Sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Si en un momento alguien nos vitupera, ¿qué significa vituperar? Es que burlarse de la fe de uno. Oye, aleluya, hey, mira, ve este salvacuatro que está aquí, mira al otro, los come Biblia, el vituperio. Hay muchos cristianos en ciertos lugares, cuando hay pocos cristianos, tienen la Biblia dentro de un cartucho, de una bolsa, para que no los vacilen, no los estén molestando. Pero en Panamá, gloria a Dios, que en este mes de septiembre es el mes de la Biblia en Panamá. Aquí en Panamá se ha decretado por ley que en todas las escuelas públicas se lea la Biblia. Vaya, bendito sea para nuestro país por eso. Es algo grandioso. Grandioso. Cuando yo estaba... yo fui el primer creyente de toda mi familia. Y ahora abundan los creyentes. ¿Y qué decían en la época que yo estaba pequeño? El que lee la Biblia se vuelve loco. Vuelve loco. Y ahora como creyentes decimos que la sabiduría viene de la palabra de Dios. Y vamos a leer hasta el 19. Así que ninguno, no terminé el versículo. Ciertamente de parte de ellos, de aquellos que os vituperan, Él es blasfemado, Dios es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Si nosotros en medio de este mundo somos vituperados o perseguidos o de alguna forma es más difícil la vida para un cristiano, ¿qué será de la vida del pecador cuando Cristo se manifieste? Dice el verso, siga leyendo. Y si el justo con dificultad se salva, no es que se salva con que es difícil la salvación, sino con muchas dificultades en donde aparecerá el impío y el pecador. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Es decir, que ni siquiera los golpes nos deben a nosotros endurecer para practicar la bondad en esta tierra. ¿Cuáles son, pues, el primer resultado del estímulo del sufrimiento? Es que recibimos, ¿qué? Paciencia. Qué hermosa virtud. ¿Cuánto vale la paciencia? ¿Cuánto vale la paciencia?
La paciencia, cuando es adquirida, no se requiere ni hidroterapia, ni aromaterapia, ni un ambiente de buena música y meterme en una pose de yoga. No, Señor. La paz viene ¿de quién? De Dios. Y Dios me da la fortaleza para enfrentar lo que venga con la ayuda de mi Señor. En segundo lugar, nos prepara para la gloria. Miren este texto. Volvamos a donde estamos, en Tesalonicenses. Nos prepara para la gloria. Versículos 6. Dice el verso, no leí, bueno, no he leído. 6, sí. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. ¿Cómo va a ser el pago para el malo cuando Dios se manifieste en su juicio? ¿Cuál va a ser el pago para el malo? El infierno eterno. Verso 7. Y a vosotros que sois atribulados, así que si nosotros padecemos en esta tierra, ¿cuál va a ser la recompensa? Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. ¿Qué es lo que vamos a tener nosotros? Reposo. Por primera vez, cuando nosotros estemos en la presencia del Señor, vamos a tener cero estrés, donde no va a haber enfermedad, ni dolor, ni calor, no va a haber ningún tipo de problema, ni pago de luz, ni de hipoteca, ni vamos a tener problemas de estar pagando taxi y impuestos y todo eso, porque ya el Señor estamos en su presencia. Dice, tendremos que reposo cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. A los que los atribulan, a los malos, van a recibir tribulación. Y a los suyos van a tener ¿qué? Reposo. Verso 8. En llama de fuego, ¿quién va a ver la llama de fuego? Los que no conocen a Cristo. Para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué vendrá para ellos? Llama de fuego. Verso 9. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición. ¿Qué tú quieres, hermano? ¿Cuántos años vamos a sufrir en esta tierra? ¿Cuántos? ¿Alguno va a llegar a 100 aquí? Puede ser, pero es el porcentaje menor. Pero ¿qué puede representar un poco de sufrimiento en esta tierra frente a la inmensidad del reposo de Dios por la eternidad? ¿Qué prefieres? ¿Qué prefirió Moisés? Moisés prefirió sufrir con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales de Egipto. Dice el verso 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. El que le da la espalda a Dios, también Dios le va a dar la espalda. Y va a estar excluido de la presencia de Dios para siempre. Eso se llama muerte en la Biblia. La palabra muerte en la Biblia significa separado de Dios para siempre. La muerte eterna. El castigo para aquellos que os atribulan. Porque uno dirá, dice el libro de Proverbios, tarde o temprano el malo recibirá su recompensa. Dice Gálatas, que no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que, ¿dónde va a estar nuestra recompensa, hermanos? ¿Dónde? Va a estar en el reino de los cielos. Nosotros podemos tener alicientes. Aquí en esta tierra lo que vamos a tener es paz, paciencia, templanza, dominio propio. Vamos a tener los frutos del Espíritu Santo. Vamos a tener todo el apoyo. Eso es lo que nos garantiza el Señor. Mi presencia irá contigo. Ciertamente, dice el verso 23 de Salmos, el Salmo 23, ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días, y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El Señor va a estar conmigo ahí. Pero cuando estemos en su reposo, ya no necesitamos nosotros estar, sino que todo va a ser una plenitud total.
La recompensa del malo tendrá su recompensa. Le va a pagar la retribución al malo. Hermano, deje las cosas en manos del Señor. No se venga a sí mismo. ¿Usted ha sufrido injusticia, hermano? Yo he sufrido bastante injusticia. Pero ni me acuerdo de ella. Porque el cristiano no vive con el espejo retrovisor mirando para atrás. Ay, ya mira el día que me dieron en el pecho. Quedé atravesado cuando esa persona me hizo este daño. Y ahí quedé yo amargado y fijado ahí. No, ¿qué dice la Biblia? Perdonemos todo. Perdonemos. ¿Por qué tenemos que perdonar todo? Porque nuestros tesoros son celestiales. Pero aprendiendo de los golpes, maduramos, hermano mío. Miren, por ejemplo, asunto de siembra y cosecha. El faraón dio la orden de que todo hebreo que naciera en el libro de Éxodo y fuera varón, ¿qué ordenó él? Que fuera ahogado en el río Nilo. ¿Y cómo terminó el ejército del faraón? Ahogado en el Mar Rojo. El caso de Saúl. Saúl quería pasar por espada a David. ¿Quién terminó con la espada? Saúl. El caso de Amán. Amán quería en el libro de Esther ahorcar a Mardoqueo. ¿Quién terminó ahorcado? Amán terminó ahorcado. Judas entregó a Cristo para que fuera colgado en el madero. Y así cumplió la escritura. Pero Judas terminó como ahorcado en un árbol. Tarde o temprano, el malo recibirá su remuneración. No pensemos nosotros. No tenemos por qué pensar que aquí en esta tierra se tiene que pagar todo. Porque va a ser decepcionante para eso. Hermano, hay un juez que todo lo ve. Que todo lo ve. Pero para nosotros, vamos a seguir leyendo el versículo, lleguemos hasta el 10. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición y excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga, escuchen, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado de todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. ¿Quién va a glorificar a Dios en su venida? Los santos, sus hijos, los que hemos creído en Él, los redimidos, los que hemos abierto el corazón al Cordero de Dios, los que hemos esperado en Él, independientemente de la tribulación que vivamos en este mundo. Esos son los que le dan gloria a Dios. Y cuando vamos a remitirlo, cuando Cristo venga, en el capítulo 19 de Apocalipsis 19, veamos cómo el Señor cuenta todo. Todo está en la Biblia. La Biblia narra hasta la venida de mi Señor cómo va a ser. El versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Él estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Y de quién está hablando? Jesucristo. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie. Bueno, muy bien, hasta aquí podemos leerlo. Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué esperamos nosotros, hermanos? Yo espero que venga el reino de los cielos a instalarse para siempre. ¿Sí o no? ¿Cuándo va a venir una justicia sobre esta tierra? Cuando venga un presidente superestrella, superstar, que va a ser el Mesías humano. No. ¿Sabe a ver cuándo va a haber justicia en esta tierra? Cuando Cristo reine. Cuando venga el Señor, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, cuando va a haber justicia. En América Latina la gente se pasa justicia, justicia, que se caiga el que está arriba. Y nosotros, hermanos, sabemos que la justicia va a venir cuando Cristo reine. Y eso viene.
¿Y quiénes son los que dan gloria a Cristo? Nosotros los que hemos creído en Él. Nosotros no tenemos ninguna postal de la Nueva Jerusalén. No existe una foto de la Nueva Jerusalén. Pero creemos en ella y la esperamos. Hay algunos que van a la Jerusalén actual a ver dónde Cristo nació, que si la tumba está vacía. Yo no necesito ir a la Jerusalén para averiguar si la tumba de Cristo está vacía. Yo espero la nueva Jerusalén. Esa Jerusalén hecha por Dios, cuyo arquitecto y constructor es el Señor. ¿Quiénes son los que glorifican al Señor? Nosotros los que creemos. Independientemente de lo que pase. Toda lágrima en esta tierra que ha sido derramada, sea por los dolores que sean, sea por los padecimientos que hayamos tenido, Dios enjuagará toda lágrima de nuestros ojos. Y cuando estemos allá, no nos vamos a acordar nada de lo que te quedó acá abajo. Y si a alguno que se fue le preguntamos, ¿quieres regresar? Y él dice, no, por nada en el mundo. Porque yo estoy en un lugar, como dice el apóstol Pablo, en un lugar muchísimo mejor. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Quién glorifica a Dios? Y hermano, si nosotros no tenemos puesta la mirada en la venida de Cristo y la instalación de su reino, va a ser una iglesia tibia, una iglesia frívola, una iglesia adormecida, una iglesia que no vive la fe. Dice el apóstol Pablo que yo estoy a punto de ser sacrificado, pero me espera la corona de la vida, que el Señor me dará, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. El Padre nuestro que dice, venga tu reino, venga tu reino. Algunos dicen, no, quiero que venga la casa grande mía. Está bien, Dios va a suplir casas, sí, va a suplir todos los necesarios, sí, pero eso no son mis tesoros. Son simples, ¿qué? Añadiduras nada más. Y tiene que considerarla como añadidura, porque si le rayan el carro se va a volver loco. Porque le tocaron su tótem, su ídolo. ¡Ay, Dios! Y última razón, último estímulo del sufrimiento, que el sufrimiento glorifica a Cristo hoy mismo. Si tú estás sufriendo algo, estás padeciendo algo, dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios, y a través de tu testimonio muchos serán influidos por ese carácter especial de Dios, porque la gente no glorifica a Dios en los tiempos duros, y eso es algo que el mundo no ve. Dice el verso, volvamos a Tesalonicenses, en la parte final. Estoy en primera. En la parte final dice la Escritura: por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Y aquí la palabra dignos, ¿qué significa? Que estemos a la altura, que nos considere. ¿Y por qué? ¿Cuándo somos dignos de su llamamiento? Cuando aún padeciendo seguimos adorando a Dios y esperando su venida, y esperando sin perder el amor hacia Él, dice, y cumpla todo propósito de bondad. Y somos instrumentos de la bondad de Dios, y toda obra de fe con su poder. Porque dice el apóstol Pablo, cuando soy débil es cuando soy más fuerte, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros. Escúchelo de nuevo: para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Cuando yo no blasfemo, cuando estoy pasando un problema y le doy gloria a Dios, yo glorifico a Dios con mi vida. Dios se glorifica conmigo. Si usted tiene un problema serio y no blasfema y dice, Señor, ¿dónde estás? Y comienzas a decir, como dice este mismo libro de Tesalonicenses, que dice, ¿qué es lo que dice? De que demos gracias a Dios en
todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Si tú en vez de quejarte das gracias, Dios recibe la gloria a través de ese sacrificio de alabanza. Leamos también Mateo 5 en el Sermón del Monte. Vamos a ver Mateo 5. 5, 14 y 16 dice: vosotros sois la luz del mundo. ¿Quién es la luz del mundo, hermano? Si un hermano dice, ay, yo quiero ser luz, momento, ya lo eres, vosotros sois la luz del mundo. ¿Quién es el que alumbra en este mundo? ¿Quién? Los hijos de Dios. Vosotros sois la luz del mundo. Dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Si nosotros alumbramos y no nos quejamos frente a la vida y actuamos bajo el poder del Espíritu Santo, los hombres van a recibir la luz. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean, ¿qué dice? Vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo se lleva al hombre a Dios? A través de la luz de nuestro testimonio. Si estamos alumbrando, los hombres van a ver la luz. Oye, este hombre es especial. Mira lo que sufre y da gloria a Dios. Mira cómo trabaja, cómo se desempeña, cómo trata a su esposa, cómo tiene a los hijos, cómo es como persona. Está alumbrando independientemente de lo que padezca. Y hermano, a manera de aplicación nada más, ¿qué debemos hacer cuando nos encontramos en sufrimiento? Recomendación bíblica: agradecer a Dios por su salvación y porque Dios está con nosotros. Nada me podrá separar de su amor. Agradezca a Dios por su salvación. Filipenses 4, 6, 7, un texto muy conocido. Por nada estéis afanosos, por nada. Filipenses 4, 6, 7 dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Miren, este es un texto que nosotros lo estamos interpretando a veces imparcialmente. El Señor dice que no esté afanado por nada. Y dice, Señor, yo estoy afanado, yo quiero tu paz. Yo no quiero afán, yo quiero tu paz, Señor. Esto me perjudica, Señor, y yo quiero tu paz. Pero te estás saltando algo, ¿qué es? La acción de gracia. ¿Qué es la acción de gracia? El agradecimiento. Los americanos celebran el Thanksgiving Day, ¿verdad? Thanksgiving. Es un país que tan creyente era que decretaron un día para darle todo el país acción de gracias a Dios, porque Dios había manifestado su misericordia para con ellos. Thanksgiving. Thanksgiving es acción de gracia también en inglés, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener el Thanksgiving Day todos los días, hermano. Darle gracias a Dios. Y tienes que tener la práctica de escribir, Señor, gracias por mi mujer, gracias por mis hijos, gracias por el trabajo, gracias por el plato de comida, gracias. Cuando uno tiene una mentalidad de gratitud, uno es feliz, hermano. Y aún cuando haya afán, dice, y aún cuando haya un problema muy serio, y te doy gracias por esta desgracia. Y solo la paz vendrá a mi corazón, y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Guardará vuestro ¿qué? Corazones, mi área emocional, y vuestro ¿qué? Pensamiento, mi área mental, en Cristo Jesús. Pero nunca se le olvide la gratitud. La gratitud. Queremos del afán a la paz, pero sin gratitud.
La gratitud está allí. Segundo, dice, aprenda para encontrar en el sufrimiento una enseñanza, sométase a la voluntad de Dios sin quejarse. ¿Usted no ve el ejemplo de Israel? Cada vez que se quejaba, el Señor quería barrerlos. La queja es una blasfemia, una calumnia, porque le estás diciendo a Dios, yo creo que yo lo hubiera hecho mejor. No estoy de acuerdo como lo estás haciendo. Cuando Job perdió a sus hijos, sus 10 hijos, 7 varones y 3 mujeres, y perdió todo su patrimonio, y aún tuvo una sarna en su cuerpo, ¿qué dijo Job? Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Aprenda a aceptar la voluntad de Dios sin quejarte. ¿Eres creyente de verdad? No te quejes. Y nosotros los panameños, yo no creo, cuidado que no solamente los panameños, somos muy quejosos. Yo también incluyo a los argentinos, los uruguayos, cuidado que nos vamos todos a América Latina ahí. ¿Y usted qué piensa, señora, del puente elevado este que le hizo el presidente? Digo, este puente está muy largo. No estoy de acuerdo con este puente. Este puente, yo llego agotado acá a la parada de buses, pero señores, cuando no está, prefiero mojarme. Wow. Una queja y queja y queja y queja. No hay silla que la acomode, no hay nada, todo es un berrinche y un zapateo por todo. Aprenda a aceptar que la voluntad de Dios sin quejarse. Porque si usted es quejoso, puede estar viviendo, lo dicho, con la reina Isabel de Inglaterra, viviendo en el palacio de Buckingham, y se va a quejar. Porque no hay peor persona que un quejoso. Un quejoso es un problema como marido o como mujer. ¿Sí o no? No hay manera que lo pueda complacer. También, cuando está usted, agradezca a Dios, sométase a la voluntad de Dios sin quejarse. Pida a Dios sabiduría para comprender su voluntad. Cuando el apóstol Santiago dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. En el versículo 5 dice, y si alguno tiene falta de sabiduría, es decir, si tú no entiendes esto, no entiendes por qué este racimo de pruebas, pídele a Dios, el cual da como abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando en nada, porque el que duda es como el hombre de doble ánimo. Si nosotros no entendemos todo lo que estamos viviendo, los sufrimientos, y diciendo, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué a mí, Señor? Y yo siento que mi cruz es más pesada que la de Maribel, Señor. Ella está más suave que yo, Señor. ¿Por qué no intercambiamos cruces, Señor? ¿Y qué dice el Señor en su 1 Corintios? Que dice que Dios no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que juntamente con la tentación os dará ¿qué? La salida para que podáis soportar. Entonces, pidámosle a Dios sabiduría. Si digo, ¿por qué esto, Señor? ¿Por qué a mí, Señor? No, pide sabiduría si no entiendes. Y muchos nunca maduran, porque nunca vieron que lo que Dios nos estaba diciendo a través de la prueba. Y la mejor forma de llevarnos a entenderlo, a aprender y a crecer y a madurar, es a través de la prueba. Y Dios me está llamando a través de un garrote que se llama tribulación, para aprender a aceptar su voluntad. Pero como no aprendes y no pides a Dios sabiduría, pasas de verde a podrido, pero nunca maduras. Nunca maduras. Aceptémoslo. Otro, solamente, faltan dos. Si estás viviendo una prueba muy difícil y tan insoportable, aún así, sin quejarte, aceptando la voluntad de Dios, agradeciendo en todo, busca oportunidades para glorificar a Dios en la situación. Mi hermana Zuleika le han operado como 5 veces esa columna, ¿verdad? Y Zuleika es la directora de la escuela de obreros.
Su beca se ha pasado de quirófano en quirófano. Pero sin embargo, su vida entregada al Señor es una oportunidad para que veamos que Dios se glorifica en nuestras pruebas. Yo estoy seguro que Sara y Edel, si tuvieran un tanque de oxígeno, ellas vienen y se sientan en la silla y están aquí. ¿Por qué? Porque a ellos no les importa. Ellas van aprendiendo a través de las pruebas. Y el último, hermanos, recomendación de aplicar para poder aprovechar las tribulaciones, espera con paciencia. No tenemos, escuchen bien por favor, no tenemos que esperar, la paciencia no es esperar hasta que el problema pase. Escuchen bien, ay, tengo que tener paciencia hasta que esto pase. No, la paciencia es madurar en medio del problema. La paciencia es soportar la prueba con Dios. La paciencia es crecer en el amor, en la fe del Señor y la esperanza. Y último regalo, Salmo 40, versículo 1 y 2. Y terminamos aquí. El Salmo 40, versículo 1 y 2 nos dice, este es el Salmo de nuestra hermana Isel Din. Versículo, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Cómo esperó el rey David? ¿Cómo esperó? Pacientemente, fortalecido en el Señor. Y Dios actuó en su tiempo y lo sacó ¿de dónde? Del lodo cenagoso. No existe prueba forever, para siempre, olvídate de eso. Toda prueba tiene su... Bueno, también puede ser un aguijón, que te lo deja el Señor ahí, ¿eh? El Señor te dice, no, este te lo dejo ahí puesto y no te lo quito nunca. Pero normalmente las pruebas tienen un tope. Pero mientras que tengamos, pacientemente esperé en Jehová. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesús. Vamos a orar y pedirle al Señor